Con motivo de mi 40 cumpleaños, subo la segunda parte de uno de mis vídeos más vistos, con más de medio millón de visitas, 30 tipos de flexiones. Veremos además cuál de ellas es la única flexión que nunca he entrenado y la razón de ello. Empecemos. Flexiones para pecho. Enfoque en el pectoral superior o fibras claviculares. Esta es una de las flexiones más completas que hay, centrándose ante todo en los pectorales y los hombros. El coracobraquial y el bíceps ayudan al deltoides anterior y al pectoral mayor en la flexión de hombro. Al igual que pasa con la flexión pike, la flexión de cadera hace trabajar más al pectoral superior o fibras claviculares. En un estudio de Corea del Sur se demostró que hacer flexiones con la cintura doblada trabaja más el pectoral superior y también el serrato anterior. Las flexiones con agarre inverso trabajan más las fibras superiores del pectoral mayor, según se puede extrapolar de los datos de este estudio. Este agarre implica una rotación externa del hombro, obligando a los codos a estar pegados al cuerpo, lo que disminuye la probabilidad de una lesión. Los datos también confirman que este agarre hace trabajar más al bíceps, cosa que anatómicamente tiene sentido. El bíceps es más activo en supinación. Aquí vemos cómo el bíceps ayuda en la flexión de hombro. Por cierto, vamos de camino a los 100.000 suscriptores. Si quieres ayudar al canal, deja un like o un comentario en el vídeo. Gracias. Veamos ahora cómo centrarnos en los pectorales mediante inestabilidad. Una manera muy efectiva de trabajar los pectorales es añadir inestabilidad a las flexiones. Para eso podemos usar unos discos de mancuernas. Esta flexión añade además un trabajo intenso de los antebrazos, ayudando a estabilizar la articulación de la muñeca. También permite mayor recorrido, por tanto mayores ganancias. Y si estás entrenando en un gimnasio, hacer flexiones con Bosu es una buena manera de añadir inestabilidad a las flexiones. Las pelotas Bosu son ideales para trabajar y mejorar el equilibrio. Ahora bien, lo mejor y más efectivo para los pectorales es entrenar en anillas. Un estudio realizado por la Universidad de Arizona concluyó que las flexiones realizadas con sistema de suspensión trabajan más tanto el tríceps, el deltoides anterior y el pectoral mayor. Esto se debe a la mayor inestabilidad que supone hacer las flexiones en TRX o en anillas y al mayor tiempo bajo tensión de los músculos. Las flexiones anchas son una variación algo más difícil. Lo ideal es bajar todo lo que puedas, como puedes apreciar en el vídeo. En el vídeo anterior vimos que hacer ejercicios con recorrido completo puede mejorar los resultados tanto en fuerza, velocidad, potencia, tamaño muscular y composición corporal. Un enfoque aún mayor en los pectorales se consigue con las aperturas, ya que la aducción horizontal de hombro maximiza la acción del pectoral mayor. La versión en anillas tiene la ventaja de que puedes bajar mucho más. Recomiendo progresar poco a poco. Uno de los equivalentes en el gym serían las aperturas sentado. Y si tienes suficiente nivel, puedes probar las flexiones Archer. Te darán una fuerza impresionante de empuje. La inestabilidad de las anillas también involucra más a los abdominales. Y si estás empezando en anillas, aquí tienes mis guías completas, que van desde lo más básico a ejercicios avanzados. Flexiones para hombros, pecho y tríceps. A nivel básico, esta flexión es la mejor para asegurarse de no hacer trampa con el recorrido, ya que te obliga a bajar del todo. Si algo es importante para progresar, es enfocarse en la calidad, no en la cantidad. Si observamos el gesto de levantar las manos, vemos que implica una retracción escapular, efectuada por el trapecio medio y los romboides. Usando una pelota podemos ganar mucha fuerza unilateral, siempre que nos centremos en empujar con el brazo apoyado en el suelo. El brazo elevado tiene que estar lo más relajado posible. Elevar una mano hace que el centro de gravedad se desplace un poco hacia el lado contrario. Eso pone mayor peso sobre ese lado y requiere por tanto mayor fuerza. De hecho, en una flexión a una mano pasa lo mismo. Terminamos este bloque con un ejercicio estrella, la flexión Archer. Sirve para ganar una fuerza impresionante de empuje y ayuda a conseguir la flexión a una mano. Yo la suelo hacer hacia un lado en cada serie. Esto tiene dos ventajas. Me puedo concentrar más en la técnica y puedo empezar con el lado más débil para fortalecerlo. Lo fundamental en esta flexión es mantener el brazo que ayuda completamente estirado. Flexiones para hombros. Aunque también trabajan los pectorales y el tríceps, las flexiones tuck plunge requieren una fuerza brutal en los hombros.
La cadera debe estar a la altura de los hombros y hay que aplicar toda la protracción escapular que se pueda. Como prerequisitos, aconsejo tener unos 10 segundos de tuck planche. Aquí tienes el tutorial completo. Para mejorar la protracción escapular, aquí tienes 6 ejercicios. Las flexiones planche lean también ayudan. Las tienes en la primera parte de este vídeo. Una flexión poco conocida pero muy efectiva es la flexión bear. Esta flexión desarrolla mucha fuerza en los hombros, pero también trabaja tríceps y pecho. Su eficacia reside en que esta posición pone más peso encima de la articulación del hombro si la comparamos con la flexión normal. Al doblar las rodillas, el torso se inclina más y recae más peso sobre los hombros. Ahora bien, ¿pero en qué se diferencia de las flexiones pike? Pues que la flexión pike trabaja algo más el pectoral superior y aquí requiere una posición más vertical del torso. Flexiones centradas en el tríceps. Esta es una variación menos conocida de la flexión pike, pero muy buena para enfocarse en el tríceps. Requiere doblar la cintura y juntar las manos para formar un rombo parecido a un diamante, de ahí su nombre. En la parte 1 de esta compilación vimos que la flexión diamante estándar trabaja más los pectorales de lo que pueda parecer. Pero al doblar la cintura, gran parte del foco se desplaza hacia las fibras claviculares del pectoral. Esta flexión, aunque buena para el tríceps, puede causar dolor en los codos, de ahí que nunca la he entrenado. Esto es porque pone bastante estrés sobre el tendón del tríceps en su posición alargada. Por eso, antes recomiendo calentar el tríceps con una banda o una pesa muy ligera y con recorrido completo, trabajando en el rango de 15 a 20 repeticiones.